Hola. Bueno, aquí estamos. A ver, a ver. Hola, hola. Hola. Ahí sí, ahí sí. Aquí estamos en la Espada de Damocles, otro lunes para compartir unos temas interesantes. Tenemos algunas novedades en la Espada que tienen que ver con la reactivación de nuestro grupo de Telegram. Debido a que los oyentes me comentaban que les complacía mucho la posibilidad, el hecho de poder comunicarse, de poder participar también enviando mensajes, ya que me decían algunos oyentes que el hecho de poder ser oídos cuando yo leía sus comentarios les complacía mucho, cosa que me parece muy natural, porque es una forma de participar en el programa. Bueno, por esa misma razón es que se me ocurrió reactivar nuestro canal de justamente de Telegram, o nuestro grupo de Telegram, que Telegram, para quien no sepa, es como una especie de WhatsApp alternativo que no tiene algunos problemitas que suele tener el WhatsApp común, y que tiene la ventaja de que no hay una presencia de los números telefónicos, es decir, que esa gente que tiene miedo de que, bueno, mi número telefónico va a andar rondando por el mundo, bueno, se evita esa problemática y fácilmente puede participar anónimamente, con un alias, el que quiera. Y la idea es que puedan dejar mensajes en el justamente Telegram, que yo desde el móvil luego puedo transportar aquí a la radio, y bueno, pasarlos al aire, y de esa forma todos los oyentes, todos los damocleanos pueden participar de una manera mucho más presencial que antes, que simplemente eran leídos sus mensajes. Estoy sin el sonido de la cortina musical, así que a ver, vamos a ver cómo nos arreglamos. Hoy es la tercera parte del programa que tiene que ver con por qué nos atraen o fastidian ciertas personas. Que fue un programa que en realidad gustó muchísimo, y es natural que lo haga, porque nos habla de cómo funciona nuestra psique, cómo funciona nuestra mente. Nos ayuda a comprendernos y a comprender qué nos pasa para con los demás, cosa que es obviamente algo muy importante. Y bueno, hoy tenemos la tercera parte, porque nos quedamos cortos. En las dos anteriores quisimos abarcarlo, pero veo cómo es eso, es impredecible. Y no llegamos a hacerlo. Entonces habíamos hablado en las dos primeras partes acerca de la sombra. En la primera nos basamos más en describir cómo era y qué era la sombra, ¿no? Cómo era el proceso, cómo se desarrollaba. Y en la segunda parte nos centramos más en el tema de no solo explicar algunas menudencias más, sino también en el hecho de buscar algunas formas de llevarlo a la práctica, de poder realmente tener técnicas concretas de cómo integrar esa sombra. Porque para los que no oyeron los programas anteriores, les recomiendo que los repasen, la primera y segunda parte de por qué nos
agradan, o sea, nos atraen o fastidian ciertas personas. Pero resumiendo, hablábamos de que uno a veces tiene ciertas pulsiones o ganas de hacer ciertas cosas. Esas pulsiones a veces las pospone o no encuentran el momento adecuado para expresarse. Y por esa misma razón uno acaba haciendo algo que los jungianos y los freudianos llaman proyección. Es decir, uno exterioriza aquello que hubiera querido poder vivir. Y al exteriorizarlo a veces lo demoniza y lucha contra ello. Y de ahí surge toda esta cosa de que el mundo exterior es yo mismo, ¿no? Que es tan propio como de la nueva era y que nos parece que están así traídos de los pelos, pero en realidad vamos viendo cómo tiene muchísima coherencia este discurso. Y vamos a comenzar con algunas relaciones de lo que fuimos viendo con algunas de las tradiciones antiguas. Las tradiciones, para los que no sepan, son esos saberes que se van traduciendo de edad en edad, de padres a hijos, y que hoy en día han sido desplazadas por la idea positivista de la ciencia y se consideran simplemente una superstición. Estoy muy de acuerdo con la ciencia, estoy muy de acuerdo en el sentido de crear cosas, de estudiar y de investigar y del método científico, pero me parece un desperdicio, una picardía decir que esas tradiciones no tenían ninguna sabiduría, que eran simplemente un conjunto de personas supersticiosas, ignorantes y que inventaban toda clase de cuentos para poder dormir tranquilos por las noches. En realidad estas tradiciones antiguas, como son por ejemplo, entre otras, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, la alquimia, ¿no? Como subproducto del cristianismo y un poco también de islamismo, el islamismo mismo, toda la cultura hermética que existió allá por los primeros siglos de la era cristiana, con todo el fenómeno del helenismo, el mundo egipcio y sumerio anterior obviamente a Cristo. Bueno, todo esto, la Kabbalah judía, todo esto tiene mucho para contarnos acerca de lo que nos pasa hoy, en el siglo XXI. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la alquimia. La alquimia normalmente la gente dice, bueno, es algo para producir oro a partir del plomo, ¿no? O tomar cualquier metal y convertirlo en oro. Sin embargo, la alquimia es mucho más que eso. Es una forma de describir, de representar al universo. Cuando nosotros vemos nuestro mundo, nos relacionamos con él, nuestro mundo interno, nuestras emociones, lo que nos pasa, muchas veces no tenemos hoy en día formas de nombrarlo. No sabemos cómo nombrarlo. Tenemos que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico que nos diga, por ejemplo, usted señor padece de un síndrome patológico, neuropático, histriónico de grado 5 y tiene que tomar esta pastilla durante una semana. Luego de eso debe tomar esta otra por el resto de su vida y estas 25 más también. Eso suele pasar en nuestra vida cotidiana. Acudimos a un profesional que nos da un designio, nos dice de qué se trata la enfermedad de que padecemos y hemos perdido nosotros mismos la capacidad de representar. Cuando uno le da nombre a algo, realmente lo conjura. Cuando uno puede definir algo, mira, lo que tengo es tal cosa, y hace lo que en la psicología a veces le llaman el psicodrama, como ocurre con las constelaciones familiares, que es una forma de psicodrama. ¿Qué es el psicodrama? Bueno, es tomar algo de nuestro inconsciente o de nuestro mundo mental y representarlo afuera y conversar con él. Por ejemplo, decirle, ¿qué tal, Miedo? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿A vos? Sí, a mí también me va bien, pero ¿sabes qué? Me estás haciendo la vida imposible. ¿En serio? Sí, ¿por qué cambiaste de voz? No, porque a veces cambio. Mira, fíjate. Hola, ¿cómo te va? Ah, bueno, no importa la voz que tengas. Bueno, decime, Miedo, ¿qué haces en mi vida? ¿Por qué me estás haciendo la vida imposible que no me dejas funcionar socialmente? ¿Me entendés? Me traes muchos problemas. Bueno, yo no tengo la intención de fastidiarte, ¿viste? Pero bueno, estoy acá y yo quiero también formar parte de tu vida.
Bueno, ¿y cómo podríamos llegar a un acuerdo para que los dos estemos contentos y felices? Bueno, tendría que dejarme un espacio para poder expresarme. Ah, expresarte. Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a escuchar el programa de la Espada de Damocles, que más adelante van a explicar esas formas. Ah, bueno, genial. Sí, ¿viste? Vamos a ser felices los dos. ¿Qué tal? Bueno, se trata un poco de eso. Un poco de aprender a dialogar con nosotros mismos. Hemos perdido esa capacidad. En el pasado, en la época, ¿qué le diría? Hasta medieval, que uno dice es el oscurantismo, la gente ignorante, que no sabía nada, que pensaba que eran todos demonios y seres mágicos, y que había cristos y vírgenes que interaccionaban, y ángeles y arcángeles. Bueno, esa gente tenía nombre para las cosas. Y en la cultura musulmana lo mismo, y en la cultura budista lo mismo. Lo hemos perdido. Hoy en día tenemos mesas, sillas, tenemos personas, tenemos coches, tenemos cosas, pero no tenemos nombres para sensaciones, para emociones. Hemos relegado con esta compartimentación de las cosas excesiva, hemos derivado todo esto a los profesionales y nos hemos quedado con las manos vacías, no sabemos cómo trabajarlo. Entonces, Jung, por ejemplo, este famoso psicólogo suizo o psiquiatra suizo, nunca sé qué es, que era el discípulo famoso de Freud, bueno, él lo que hizo, entre otras cosas, fue rescatar estas culturas, estas tradiciones antiguas y traerlas de regreso, de manera que sirviesen como un marco de descripción de lo que nos pasa. Y él decía, bueno, decía esto: yo vivo en una cultura cristiana, me he criado como cristiano, soy suizo. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a ir a Oriente y aprender japonés o aprender sánscrito y empezar desde cero otra vez? No me daría la vida. Mejor me quedo en Occidente, tomo algo de mi cultura que valga la pena y con eso construyo una nueva realidad más completa. Y para eso voy a usar la alquimia, señores. ¿Quiere decir esto que uno no debe acudir al Oriente? No debe acudir al yoga o al hinduismo o al budismo con sus pormenorizadas formas de describir la conciencia. Sí, sí, y son muy valiosas. Pero lo que digo es que si usted dentro de ese mundo con el cual yo estoy familiarizado también, por lo menos con la parte hindú, uno estando en ese mundo llega a un punto que dice para sus adentros, a mí me gustaría la verdad poder hablar un lenguaje que me salga más espontáneamente. El sánscrito, bueno, Sarvangasana, Brahman, está bien, pero bueno, no me es tan natural. El latín me sale mejor a mí, ¿viste? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, es mejor, ¿viste? Entonces, si usted siente esa sensación de que el latín, el mundo cristiano, pese a toda esa especie de rechazo que hay contra ese mundo por el tema de los curas y las monjas y toda esa bola de rechazo que se crea ante las instituciones, que es lógica, contra toda institución. Si uno tiene la capacidad de tener dos dedos de frente y profundizar un poquito más allá de eso y ver qué hay detrás, porque yo le aseguro que en el budismo, el hinduismo, hay sátrapas, hay gente totalmente, no sé, corrupta, complicada, ambiciosa, jodida. Bueno, detrás de todo eso hay un valor profundo. Occidente, cuando viajó a Oriente, encontró esa perla y descartó lo institucional, se lo dejó a los propios hindúes o japoneses, que son de por sí muy institucionales, son muy rígidos. Uno va al hindú promedio y no tiene la misma visión que tenemos acá en Occidente de la diosa Kali o de Vishnu, no. Ellos es por familia, lo heredan, son súper ritualistas, súper moralistas, puritanos, ¿no? Es decir, ellos viven en esa cultura y por eso se vuelven así. Entonces, ¿para qué le hago todo este prólogo? Bueno, para explicarle que vamos a mirar un poquito el tema de la sombra a la luz de estas visiones tradicionales. Para eso vamos a tomar, como dijimos al comienzo, la alquimia misma. Y la alquimia, el yoga, son formas que trabajan externamente. Usted sabe que cuando hace la práctica alquímica es un laboratorio.
Usted puede practicar la alquimia con matraces y con el alambique y poniendo sustancias, calentándolas, evaporándolas y haciendo diferentes cosas. O bien puede hacer una otra alquimia que es como más interior, en el sentido de visualizar cosas, de llevar la energía de aquí para allá. Es una alquimia que le llaman interior. O también puede hacer una alquimia todavía más sutil, que podríamos decir que es una alquimia como la que Jung proponía, más psicológica, ¿no? De comprender a la luz de la alquimia todos los procesos, como por ejemplo la proyección misma de la sombra. El yoga es una forma, más allá de que aquí en Occidente es solamente gimnasia. Yo soy profesor de yoga y mayormente lo que enseño son ejercicios físicos, mientras que el yoga es todo una especie de eco, ¿no? De reflejar en lo que pasa afuera cosas que están pasando dentro. Entonces el yoga trabaja con la retención del aire, por ejemplo, buscando en esa retención detener la vida, generar una pausa entre inhalar y exhalar, entre iniciar y finalizar, ¿no? Entonces, cada vez que el yogi hace algo corporalmente, es un reflejo de algo que está pasándole interiormente. Es decir, es como si yo le dijera, dibújame tu miedo, y una persona viene y me dibuja un monstruo. Ese monstruo que dibujó, ¿es su miedo? Y no, porque el miedo de la persona estaría dentro. Pero podríamos decir que ese miedo de afuera representa el miedo que vive dentro. Y que mirando ese miedo de fuera, hablándole a ese miedo de fuera, no sé, quemando ese papel, supongamos que el ritual consistiera en eso, calentándolo en agua caliente y luego, qué sé yo, cortándolo en trocitos y arrojándolo al cielo desde un balcón, qué sé yo, cosas así, esa persona sentiría que está conjurando su miedo. ¿Y usted podría decir que ese conjuro no tiene ninguna relación con lo que le pasa adentro? Imposible. Ese mundo exterior y mundo interior son lo mismo. Entonces vemos que los rituales en realidad producen efectos interiormente, conjuran cosas que pasan interiormente. Por eso el alquimista, que es lo que Jung descubrió, cuando trabaja con su matraz y calienta y evapora y hace distintas cosas, en realidad lo que está haciendo es un trabajo interior. Cuando ve un reactivo que se transforma en otro color o que forma una estrella porque se cristalizó, en realidad él se está acordando de cosas, por ejemplo, como su azufre, que es su pasión de trascender lo material, la sal, está haciendo un cambio, que en la tradición cristiana sería como Jesús iniciando su recorrido, que luego cuando es bautizado despierta al Mercurio dormido, que es la parte de Cristo, y se convierte en Jesucristo, o los alquimistas dirían en el Rebis blanco. Entonces hay toda una especie de representación de lo que nos pasa interiormente, porque cuando podemos describir y nombrar estas cosas, las podemos transformar. Uno no puede dejar de ser un alcohólico si no reconoce que es un alcohólico. Tiene que haber ese tocar fondo, ese decir, sí, lo soy. Bueno, de la misma manera pasa con la sombra. Uno tiene que reconocer la sombra. La sombra funciona a nivel inconsciente, por eso uno ni se entera que lo está haciendo. Y vive proyectándola en otros y enfadándose con todos y odiando a todo el mundo y envidiando al otro o admirando a otro. Y uno no sabe ni por qué. Son mecanismos y cuanto más tiempo pasa, más se anquilosan, más normales se hacen y más difíciles de desarticular se hacen también. Entonces, ¿qué hace la alquimia, por ejemplo, y el yoga? Bueno, ayudan a tener una descripción de lo que está pasando y un verlo afuera, porque también ocurre afuera. Tengan en cuenta que cuando usted tiene miedo, aprieta los dientes, aprieta los puños, se tensa, se crispa corporalmente. Y eso causa influencia en el que lo está viendo, por ejemplo. O sea que usted puede poner nervioso a otro porque usted tiene miedo. Es decir, que algo que aparentemente es interno también refleja en lo exterior. Usted, ni le hablo si está enfadado, usted está iracundo porque proyecta, como hablamos en el programa anterior, su sombra de ira, y usted pone en tensión a todo su ambiente, porque obviamente usted se pone violento, se pone nervioso, levanta la voz, y la gente que está alrededor empieza a asustarse. Entonces usted genera en su ambiente una repercusión. Entonces el mundo exterior
y el mundo interior son exactamente lo mismo, van de la mano. Por eso todos estos sistemas como la alquimia o el yoga, usted dice, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tiene que ver estar ahí sentado, inhalando, exhalando o haciendo la postura del pez? Para que a mí me transforme mentalmente. Bueno, justamente es eso. Cuando usted hace algo exteriormente, repercute interiormente. Si usted tiene miedo y viene su madre, usted pequeño, y le acaricia la cabeza, el miedo se le va yendo. ¿Qué cambió? Algo exterior. Le cambió un estado interior. Entonces, si usted algo exterior le transforma interiormente, significa que hay un puente y que usted puede, haciendo cosas externas, cambiar cosas internas. Entonces, por ejemplo, hablando ahora del mundo cristiano, en el Evangelio de Mateo, vamos a buscarlo por aquí, que lo debía tener, dice 5:38. Antes lo tenía en un archivo, pero me lo dejé en casa, así que tuve que traer directamente la Biblia. Mateo 5:38 en los Evangelios dice, lo tenemos por aquí, ahora hay que buscarlo a mano, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no toméis represalias contra el malvado. Y si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio por quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te fuerza a caminar 1 milla, anda con él 2. Al que te pide, dale. Y al que pretende de ti un préstamo, no lo esquives. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser uno una especie de tonto, que la gente se mofe de uno, le peguen, le roben las cosas y uno todavía le dé más, que uno no se lo escupan y uno se quede ahí para que lo sigan escupiendo. Se trata, siempre los ejemplos tienen que ser extremos para que uno los entienda, se trata de que cuando uno se enfada con otro, se inquieta por otro, admira a otro, ama en exceso a otro, necesita a otro, uno, en lugar de rechazar eso, ya vimos que el síntoma, por ejemplo, cuando yo proyecto una emoción, un síntoma puede ser siento miedo, siento tristeza, siento odio, siento soledad, cualquier síntoma, normalmente uno tiende a querer deshacerse de él. Entonces aquí dice, no resistáis al mal, no resistáis al mal. Es decir, cuando te pasa algo, cuando te sentís triste, enfadado, lo que fuera, resistir a eso es no comprenderlo. Si yo tengo una persona que me está molestando y me acerco a esa persona e intento golpearla, esa persona con su molestia va a regresar 1 y 1000 veces. En cambio, si yo le pregunto, por ejemplo, Roberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué me querés pegar? No, es que estoy un poco nervioso, me han pasado cosas hoy en el día. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, Filemón, si me escucharas un ratito me haría, la verdad, mucho bien, porque viste que hablando se entiende la gente, y uno va soltando todo lo que tiene dentro. Bueno, sentate ahí que vamos a charlar un ratito. ¿Te das cuenta cómo funciona? Cuando uno tiene una tristeza, tiene un enfado, lo que fuera, significa que está proyectando algo. Está proyectando, tiene un síntoma. El síntoma es un anuncio de que uno proyectó algo exteriormente en forma de sombra. Ya el otro día habíamos hablado de distintos ejemplos y vimos varios en el programa anterior, como por ejemplo cuando uno tiene como síntoma presión, sentirse presionado, que era cuando uno proyectaba sus propias ganas de hacer algo, el rechazo, sentir que a los demás uno no les importa, y es en realidad que uno proyectó el no importarle de los demás, es decir, que uno proyectó en los demás el que a uno no le importan los demás y por eso uno siente que ahora los demás son los que pasan de uno. Cuando uno siente culpa, por ejemplo, uno está proyectando su propia exigencia, uno se exige tanto que como no lo tolera, lo proyecta afuera y le parece que los demás vienen a apuntarle con el dedo y a culparlo de no hacer o hacer ciertas cosas. Entonces, aquí vemos que hay un síntoma cada vez que proyecta uno algo en los demás. Y recordemos que lo proyectamos porque no lo podemos encuadrar, encajar en nada en nuestra vida, nos molesta. Entonces el mensaje que dice aquí Mateo 5:38 es básicamente no resistáis al mal. Habla de un acto interno.
Las personas que se sienten tristes e intentan, como ese síntoma les molesta, deshacerse del síntoma, eso es resistir al mal. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, dice... esta tristeza me está volviendo loco, es opresiva, ¿viste? Entonces me voy a ir a caminar, o me voy a ver una película, o voy a llamar a un amigo y a charlar un rato, o si no, ¿sabes qué? Me voy a beber una botella de whisky, yo solo acá en casa. Me fumo 5 atados de cigarrillo y me quedo dormido como un lirón, y mañana será otro día. Mañana será otro día donde lo mismo vuelve a aparecer. Básicamente funciona así. Entonces, la proyección de la sombra genera un síntoma. Intentar resistir al mal, intentar deshacerse del síntoma solo lo perpetúa, porque uno no lo comprende. Y comprender, cuando uno le mete una H en el medio, comprehender significa abarcar, abrazar. Cuando uno comprehende, lo que está haciendo es reincluir, volver a traer, reintegrar. Entonces, no resistir al mal. También Jesús, fíjese, ante Pilatos, vamos a ver algunos aquí de la Biblia, ya que nuestra tradición tiene que ver con eso. En Mateo 27, lo tengo por aquí, Mateo 27, aquí está. Mateo 27, Jesús ante Pilato, 27:11. Jesús pues compareció ante el procurador y el procurador le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, pues sí, lo soy. Pero por más que lo acusaban los pontífices y los ancianos, él nada respondía. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no contestó una sola palabra a nada, de forma que el procurador se quedó muy extrañado. Normalmente tenemos palabras para todo. Entonces uno dice... Yo me siento triste porque ayer, sí, fulanito hizo algo que no me gustó y eso me hizo sentir mal. Y bueno, esa es la razón por la que me siento triste, así que ya se me va a pasar. Tenemos explicación para todo. Y si alguien nos pregunta... ¿Qué te pasa, Rini? ¿Por qué estás triste? Ya te dije, es algo que me pasa, no sé, pero no te preocupes porque ahora o bien salimos a pasear y me voy distrayendo, o bueno, o lo voy a ir entendiendo porque esta gente tiene un problemita conmigo y me trata mal y por eso me siento así. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos, explicamos el síntoma. En cambio, lo que dice en este Mateo 27 es que Jesús guardó silencio. Los demás decían de todo y el tipo se quedó callado. Cuando hay una pelea, está ese dicho de que para que haya una pelea tiene que haber dos dispuestos a pelear por lo menos. Si hay uno solo no hay pelea. ¿Contra quién se va a pelear ese? Entonces, cuando uno proyecta la sombra, normalmente a uno le molesta el otro. Algo del otro le cae mal o algún síntoma tiene. Síntoma, como dijimos, tristeza, enfado, odio, desprecio, lo que fuera. Admiración, lo que fuera. Uno tiende a actuar con respecto a eso. Entonces, acá propone lo contrario. Dice, esa especie de se abstuvo. Jesús se abstuvo de opinar. Aunque los demás decían de todo, se abstuvo. Esa privación, ese ayuno de respuesta, es lo que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando. Si uno a todo lo que ocurre responde, uno a veces perpetúa, porque ¿desde dónde viene esa acción, esa respuesta? Viene de la ignorancia, viene de la misma sombra y el mecanismo de la proyección, y de tratar de huir del síntoma. Es una propuesta esta que digo, y la que dice la Biblia, muy como krishnamurtiana, esto de quedarse con la cosa, o como decía el propio padre Ramón de las Batuecas, no buscar una respuesta. Respuesta como, por ejemplo, ¿qué debo hacer yo en la vida? ¿Existe Dios? ¿Cuál es mi vocación? No sé, cualquier cosa. ¿Esta decisión es la correcta que debo tomar? No. Mantenerse en una especie de, como decía Nicolás de Cusa, una docta ignorancia, ¿no? Y el propio Nicolás de Cusa hablaba de una especie de coexistencia de los opuestos, ¿no? Opuestos que no se anulan mutuamente, simplemente coexisten. Entonces la capacidad de mantenerse en silencio, no reaccionar, no operar. Entonces la próxima vez que usted se sienta, tenga un síntoma, tristeza, opresión, admiración excesiva hacia alguien, desesperación, odio, depresión, no intente hacer nada en particular. Si usted intenta hacer algo,
en realidad lo que está haciendo es querer deshacerse de eso, que es igual a querer matarlo. Pero usted no puede matarlo porque es usted. Entonces es como si usted intentara matar a su mano izquierda. Y bueno, si logra su propósito, lo que hará es sufrir usted, porque es su propia mano y le pasará factura. Entonces se trata más de aceptar esa parte de uno que rechazarla. Y no se puede aceptar si uno está respondiendo. Entonces, ese Jesús que estaba ante la gente del Sanedrín, que lo acusaba de todo, es como si, metafórica o alegóricamente, ese Jesús fuese uno cuando está ante aquellos que a uno le caen tan mal y uno dice: ¿Sabés lo que pasa? Esta gente es intratable, me vuelve loco. Todos los días llego al trabajo y me están diciendo de todo. Son gente dañina, son gente mala, me pone nervioso, me revuelven el estómago cuando llego. Son gente detestable, yo no quiero estar con ellos. Es decir, ahí uno está centrado en el otro y se olvida de que eso que uno está sintiendo no es del otro. El otro puede ser un maldito, un gamberro, un lo que uno quiera, pero a otra persona en nuestro lugar no le molestaría eso, pero a nosotros sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué a mí sí y al otro no? Porque yo me toca una fibra, yo proyecto algo en ese que otra persona no proyectaría. Entonces quiere decir que si yo respondo a eso y le digo al tipo que me maltrata cuando llego al trabajo por la mañana: González, hoy me vas a hacer la vida imposible otra vez, maldito. Ojalá te mueras. Si yo le digo así, lo único que hago es perpetuar la idea de que el problema está afuera. Porque me conviene, porque yo no quiero esa, no sé, malicia, reconocerla en mí. Entonces me resulta cómodo reconocerla en González, que González es un maldito de por sí, es un tipo malvado, por ejemplo, ¿no? Porque por algo lo elijo a González. Pero yo lo aprovecho y le cuelgo el cuadro de lo que me pasa a mí y que no quiero tolerar en mí para verlo solo en González. Entonces, si quiero recuperar esa sombra, tengo que hacer silencio. Y cuando González me insulte o se mofe de mí, se burle o lo que fuera, no responder. Pero no un no responder de decirme interiormente: No le voy a responder por 5 minutos porque lo escuché en la espada de Damocles. Pero si después de los 5 minutos me sigue insultando, le voy a dar una bofetada, le voy a dar. Eso no sirve. En realidad el no responder tiene que ser un reconocimiento de que esto es así, de que funciona así. No es porque uno simplemente se la aguante durante unos minutos y si no funciona va y le da un cachetazo al otro. Por eso es que, fíjese, vamos a ir con unos versos bíblicos más, y no le estoy queriendo convencer de ningún cristianismo, simplemente estoy mostrando cómo las distintas tradiciones, así como la alquimia o el yoga, tienen justamente versos que hablan de estos comportamientos o pueden interpretarse de estas maneras, lo cual nos resulta muy útil, porque habrá alguien que diga: bueno, esto que estás interpretando de estos versos no es así, estos versos hablan de otra cosa, son históricos, ¿no? Son hechos históricos y punto. Bueno, Orígenes de Alejandría decía que toda la escritura de punta a punta tiene 3 niveles de comprensión, y yo lo extendería no a la escritura, lo extendería a todo lo que existe, que uno puede ver la vida en 3 niveles de comprensión. El más básico es ver todo literalmente. El intermedio es un poco psicologizar la cosa. Y el más profundo es poetizar. Nosotros estamos quedándonos con el intermedio. Estamos psicologizando. Entonces en Lucas, capítulo 23, verso 34, que lo tengo por aquí, dice en la crucifixión, Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Existe dentro de nosotros esta idea de que, bueno, si yo lo perdono, se va a aprovechar de mí y va a hacer de todo conmigo. No se trata de creer que todos son buenos y que uno es un tonto y está proyectando en todos los demás la propia maldad, pero que los demás son buenos en sí. Por lo tanto, hay que dejarlos que hagan lo que quieran con uno. No. Los demás también pueden ser malditos y todo, pero hay una gran medida de proyección sobre eso, que aprovechamos. Entonces, se trata de recuperar la proyección. Entonces, no se trata de dejar que González me haga la vida imposible cada vez que llego. Se trata de darme cuenta que estoy agregando mucho sobre lo que González me hace.
Entonces le pongo un límite a González como corresponde, para que no me avasalle y se aproveche de mí, pero a su vez no respondo con todo lo que yo respondería por haber agregado todo eso. Entonces mi respuesta ya no va a ser la de antes. No voy a responder lleno de ira, no voy a responder excesivamente, ¿no? Magnificadamente, lo cual le viene bien a González porque González a su vez juega un juego para conmigo. Entonces entre los dos nos potenciamos, nos damos sentido a nuestras vidas. Él depositará algo en mí que le conviene verlo todos los días y yo en él. Es posible que cuando uno haga esto, González se busque a otro para joder, para molestar, porque uno ya no tiene la potencia que González necesita. Pero para eso uno tuvo que ver qué depositaba en el otro. Le repito, si el otro es un tipo violento físicamente, no se trata de quedarse ahí a que uno lo golpeen. Se trata de dejar de responder con ese exceso con que uno respondía. Ese exceso corresponde a la proyección de la sombra. No el hecho de que González le guste dar puñetazos. Eso lo va a seguir haciendo. Entonces uno tiene que apartarse si es que uno valora su integridad física. Entonces por eso es, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdonar es, vio que hay gente que le pasó algo con alguien y hay gente que le pasó algo con alguien y punto, ya está, se lo olvidó. Tal tipo lo estafó, el otro lo maltrató, una mujer lo dejó, lo que fuera. Y le dolió en el momento, como cuando un perro se pelea con otro, y después ya está, se olvidó y sigue con su vida. Sabe que esa persona es torcida o complicada, intenta, no sé, no cruzársela, pero tampoco es que se vuelve loco. Sigue con su vida y no piensa todos los días en esa persona. Pero hay otras personas que diariamente van a estar pensando para sus adentros. La maldita de la Martita me abandonó y se fue con otro. Esa mujer es mala, es mala y me arruinó la vida y ahora no puedo iniciar una relación con nadie. Me siento solo, me siento triste. Cada vez que se me acerca una mujer yo pienso que es como la Martita. Mala Martita, es mala, me arruinó y ahora no puedo amar a nadie y me quedo solo en mi casa. Me siento triste, qué mal que me siento. Y todos los días miro novelas para sentirme más mal todavía y acordarme de la Martita porque la veo en los personajes de la novela. Me hace acordar a Martita, qué mala que es Martita, ¿eh? Me hizo sufrir, cómo la odio a Martita, Martita mala. Parece una ridiculez, una exageración, pero hay gente que vive bajo la sombra de un odio, bajo la sombra de un desengaño amoroso, bajo la sombra de, o bajo el ala de, y tantas cosas. Entonces, esa persona que vive bajo el ala o bajo la sombra de una emoción determinada es una persona que no ha perdonado. Y perdonar no significa llamar por teléfono a la persona y decirle: Martita, te voy a perdonar porque la verdad actuaste muy mal, pero yo soy bueno y te perdono. Estás perdonada, podés vivir tranquila ahora. Eso no es perdonar. Porque ahí, fíjese que Luis Sanguinetti está proyectando todavía mucha bronca al decírselo a la otra. No le está diciendo simplemente, Martita, no pasa nada, cada uno sigue con su vida. Le está diciendo: me lastimaste, pese a todo te perdono, porque vos sos mala y yo soy bueno. Ahí hay proyección todavía. El verdadero perdón no significa quizá ni siquiera hablarle a la persona. Uno no necesita ir hasta la persona y decírselo ni por teléfono, ni personalmente, ni por carta. Quizás simplemente perdonar es olvidar. No olvidar el hecho, olvidar las emociones implicadas en el hecho, la proyección. Porque el hecho no conviene olvidarlo. Si usted se olvida que esa mujer le puso los cuernos o ese hombre le puso los cuernos, mañana se puede volver a enganchar y se lo pone de nuevo. O si se olvida que este tipo lo estafó, mañana hace un negocio con él otra vez y lo vuelve a estafar. Y así 25 veces. No es práctico. Lo que se trata es de perdonar, soltar. Perdonar significa donarse, darse, perdonar, mucho, per. Ese per es en gran cantidad, del todo. Entonces es soltar del todo las emociones implicadas en ese hecho, ¿no? Olvidarlas y seguir con la vida. Entonces ese perdónalos, no saben lo que hacen, es una manera de decir, reconocer, de quitarle valor, de quitarle, relativizar una situación, en lugar de decir: es mala Martita, me arruinó la vida. Decir, por ejemplo,
Bueno, Martita tiene sus problemas. Debe haber tenido una infancia difícil que la lleva a hacer estas cosas. No es maldad, no lo hace a propósito, pero bueno, es su conducta. Me voy a apartar y voy a seguir mi camino por otro lado porque no me gusta que me lastime y me meta los cuernos. Así que, Martita, todo bien, pero conmigo no. Hasta luego. Ahí Luis Sangrini lo que hizo fue realmente resolver el problema, realmente perdonó. Da igual cómo responda el otro, quizá Martita lo insulta, no importa. Ahí Luis Sangrini se deshizo de la proyección, ya no está proyectando nada en Martita, simplemente recuerda la situación para que no se repita y punto, ahí termina. Por eso tengo 2 versos más, así que me va a tener que aguantar 2 versos más que tengo aquí apuntados. Uno es en Mateo 22:39. 22:39. A ver si lo tengo. 22:39. Por aquí. Acá. No era 22:39. No importa. Ese es el famoso ese de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese ama a tu prójimo como a ti mismo no quiere decir que uno salga a la calle y abrace a todo el mundo. O que le importen los demás en la misma medida que le importe uno, y entonces uno cuando vaya, no sé, a comer, diga, no, hay muchos chicos en África que están sufriendo y ¿cómo voy a comer yo? Y uno no coma y muera. No. Lo que significa es que uno reconoce que el otro es uno a nivel psicológico, que ese otro que uno lo ve como un maldito, un estafador, pero no recordemos lo que es verdaderamente detrás. Porque quizá todos convenimos que, no sé, Martín es un tipo insoportable, por ejemplo, ¿no? Que es muy burlón. Bueno, es burlón, es verdad. Ahora resulta que a Gonzalo no le molesta que Martín sea burlón, le parece hasta gracioso, pero a mí me saca de las casillas, me pone loco. Entonces yo estoy proyectando algo en Martín. Por lo tanto, amar a mi prójimo, a Martín como a mí mismo, no significa que vaya y lo abrace a Martín todo el tiempo. O que le diga, Martín, la verdad te quiero muchísimo, sos como un hermano para mí. No. Significa que yo me dé cuenta de que Martín, de que esa parte de Martín que no es la misma que siente Gonzalo, que a Gonzalo le da igual, ve que es un insoportable y punto, yo también lo veo, pero a mí tengo una de más. Además, un adicional. Ese adicional es la proyección de mi sombra. Entonces, cuando amo a Martín, a mi prójimo, como a mí mismo, lo que estoy haciendo es reconocerme en el espejo del otro. Estoy viendo en Martín mi sombra. Entonces es como si yo dijera, ¿qué veo yo en Martín? Que es insoportable. ¿Gonzalo ve lo mismo? Sí. No sé, ¿Martita ve lo mismo? Sí. ¿Alicia ve lo mismo? Sí. Vale. ¿Qué es lo adicional que veo yo? Y que a mí me saca de las casillas y me revuelve el estómago y no me deja dormir por las noches cuando me encuentro con él. Y a los demás no. Eso es la proyección de mi sombra. Entonces cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, es amar esa parte de Martín. ¿Qué quiere decir amarla? Quiere decir acercarme a ella con dulzura, no enfadarme por tener un síntoma como el que tengo, que es el de no poder dormir por las noches, estar enfadado con Martín, se me revuelve el estómago. Amigarme con eso, hacerme amigo de eso. Por eso, último verso, como le dije, así ya no lo torturo, en Mateo otra vez. A ver, no lo encontraba porque estaba en Lucas, esto de tantos evangelistas. Mateo 25, a ver, 25:40. 25:40, por aquí, aquí, momento, ya estoy, 25:40, aquí está, 40. Le preguntan, cuando Jesús le dice eso a los discípulos de que cuando vean un enfermo, cuando yo estuve enfermo me ayudaron, cuando estuve en la cárcel me visitaron, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber. Entonces pregunta a la gente, dice, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey, porque es una metáfora que usa Jesús, les dirá, os lo aseguro, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es decir, mira, le voy a leer el verso entero porque si no, no se entiende.
Eh, Entonces dice, dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad en herencia el reino que para vosotros está preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, ahora sí, os lo aseguro, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo también lo hicisteis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos son yo. Si yo al otro lo maltrato, me maltrato. Es decir, en ese tratar mal al otro porque me place y lastimarlo a propósito y rebajarlo, insultarlo, defenderme de un otro que me parece que me está atacando, tomar represalias, en todo eso hay un fenómeno de proyección. Y si yo no lo reconozco, no reconozco que lo que le estoy haciendo a todos ellos, ¿no? Al forastero, al enfermo, al que está en la cárcel, me lo estoy haciendo a mí. Eso es lo que dice este verso. Cada vez que visitasteis al enfermo o al que estaba en la cárcel o le diste acogida al forastero, a mí me lo hicisteis. Es decir, cuando yo lastimo a otro, me lastimo. Cuando yo ensalzo a otro, le digo al otro, por ejemplo, qué grande que sos, Pepe, sos lo más grande que... Yo no sé cómo... Sos un genio, ¿sabes cómo te admiro, Pepe? Sos lo mejor que hay. Cuando uno hace eso, en realidad lo que está diciendo es, me admiro. Y como por alguna razón me parece que está mal admirarme, te admiro a vos. Y vos me servís para que eso tenga lugar en mi vida. En realidad no te estoy admirando, me estoy admirando. Pero también por otro lado, las emociones que se proyectan a veces son intensas. Y entonces uno dice, Pepe, no te soporto, sos la persona más desagradable del mundo. Pepe, ¿por qué no te morís, Pepe? Sos un clavo clavado, una astilla en mi corazón, Pepe. No me dejas existir. Yo no sé para qué estás. La verdad me haces la vida imposible. Pepe, morite y me haces un favor. Eso es un ejemplo extremo, pero fíjese cómo uno está queriendo hacerle algo a Pepe, pensando que cuando Pepe muera, Filemón va a tener la vida resuelta. Y no, ¿sabe qué? Filemón se va a buscar otro en quien proyectar ese desprecio, porque va a sentir que otro es el que le está haciendo la vida imposible. Entonces note cómo el fenómeno de la proyección requiere el darse cuenta de que los otros son yo. Por eso tanto el verso que dice no resistáis al mal, acuérdese, el mal es esa proyección, ese adicional que uno le suma a las circunstancias. El perdón a los no saben lo que hace, ese perdón que a veces aparece hoy en día como el, no sé, el Ho'oponopono, que tanto le gusta a Urbasi, mi esposa, a quien le mando un saludo y un beso muy grande. También el Ho'oponopono, el Metta, que es el Metta Bhavana, que es la meditación del perdón de los budistas, ¿no? Que implica primero, por ejemplo, empezar perdonándonos a nosotros mismos, que ya es una gran cosa, ¿no? Uno se perdona, uno se acepta, dice, bueno, soy un maleante, soy un malandra, soy un maldito, soy un tipo insoportable, soy envidioso, soy ambicioso, todo lo que uno sea, ¿no? Soy un mal hablado, me acepto. Luego el segundo paso son 5. El segundo de esta meditación budista consiste en perdonar a los amigos. Porque claro, uno puede tener amigos a los que quiere mucho, pero bueno, alguna cosita puede no caerle bien. Y entonces uno dice, por ejemplo, que perdono, Roberto, porque bueno, a veces sos un poco pesado. Que perdono, Juancito, porque aquella vez no me acompañaste cuando te pedí, ¿te acordás al médico? Te perdono, María, porque esa película que yo te dije que quería ver, me insististe en tener que ver la otra, la de la comedia romántica, ¿te acordás? Entonces uno va perdonando a los amigos. Luego el siguiente paso, el tercero, es perdonar a los indiferentes. Es decir, a esa gente que a uno ni le va ni le viene, pero hizo algo esa persona que quizá a uno no le cayó bien. Pero bueno, a uno le es indiferente, entonces la perdona. Ya es un poco más difícil, porque perdonar al amigo, el amigo uno lo quiere,
El indiferente uno le da igual, uno piensa interiormente, ¿para qué estoy gastando energía en esta meditación pensando en alguien que me es indiferente, pudiendo pensar en alguien que realmente me importa, ¿viste? Y tengo que pensar en esta gente que la vi 2 veces en mi vida y no tengo ninguna relación. bueno, también hay que perdonar al indiferente. Y ahora le voy a explicar por qué. Luego viene perdonar a los difíciles. ¿Qué son los difíciles? Son los tipos que usted realmente no aguanta. No sus amigos, no usted mismo, no los indiferentes, los que no soporta. El político ese, que usted lo tiene entre ceja y ceja, su ex esposo o esposa que usted lo odia con todo su corazón, no sé, el compañero de trabajo ese que lo vuelve loco, Hitler, qué sé yo, personajes así, que uno dice, este sí, este es insoportable por completo. Bueno, lo tiene que perdonar también. Mediante un ejercicio de visualizar o de enviarle energía, y usted dirá, bueno, no creo en todo eso. ¿Qué importa? No importa el que exista la energía en sí o que viaje por el ciberespacio y le llegue a la persona. Lo que importa es que usted lo haga. Porque recuerde, como la alquimia o el yoga, los procesos externos, y visualizar es un proceso externo también, usted podría hacer un muñequito con las manos, si quiere, de plastilina, daría igual, daría igual. Lo que usted haga envía casi como un mensaje a su mente de hecho está, por ejemplo, ya está hecho, punto. Relájate que está la cosa equilibrada otra vez. Y el quinto paso es enviarle amor y perdón a todos los seres, a todos. Y ahí también juega esto de que, pero ¿para qué le voy a enviar, por ejemplo, perdón a las mariposas, a las hormigas? No quiero perdonar, son muchas las hormigas. Voy a estar toda la vida perdonando hormigas. ¿Qué digo? Hormiga colorada primero, hay que diferenciar. Colorada número 2538, te perdono. Hormiga colorada número 2539, te perdono también. Hormiga, así no voy a terminar jamás, pibe, voy a estar eternamente. Entonces este perdón a todos los seres tiene que ver con un reconocimiento, y estos 5 perdones en general, tienen que ver con un reconocimiento de que el mundo exterior es el campo donde yo he proyectado de todo. Y vuelvo a repetir, porque no hay que olvidarlo, no es que el mundo no tenga sus cosas, las tiene. La hormiga lo va a picar a usted, la hormiga pica y duele, pero usted se enfada con la hormiga de una manera que implica una proyección emocional. La hormiga no lo picó porque quería fastidiarle la existencia y porque lo odia a usted. La hormiga lo picó porque la hormiga pica. La hormiga pica a usted y a 45 más, a lo que se pongan ahí. Pero usted se lo toma personalmente, se enfada y se dice para sus adentros, por ejemplo, pero puede ser que me toque a mí, con el día que vengo teniendo, me pasa todo, se me volcó el café a la mañana, lo pisé al gato y me arañó. Así ya empecé mal, llegué al trabajo y me había olvidado la corbata, y ahora me siento 2 minutos a comerme un sándwich y me pica la hormiga maldita hija de una gran... ¿Se da cuenta lo que pasa? Usted, en una picadura de hormiga normal y corriente, proyectó un mundo, un universo. Bueno, eso es la proyección de la sombra. A eso se refiere este perdón. Y no es un perdón de debilidad, no es que uno se vuelva una especie de sentimentalista, New Age, debilucho, sensible, que llora por todo, y que piensa en que hay que salvar a los delfines y a las ballenas. No. Se trata de un reconocimiento muy concreto y muy coherente. No tiene que ver ni con religiones, ni con ninguna adherencia a creencias. Es un hecho concreto, un reconocimiento de que está pasando realmente así. Por eso yo le propongo, puede practicar este Metta Bhavana simplemente así. Se sienta, cierra sus ojos y dedica unos momentos a perdonarse a sí mismo. Va haciendo como un recorrido por aquellas cosas que a usted le parece que ha hecho mal, sea en el día o sea a lo largo del tiempo. Si se acuerda de algunas, cuando ya lo vaya practicando, ya habrá cubierto las antiguas y ya empezará a perdonarse por las del día. Simplemente se actualizará, digamos, ¿no? Luego dedica un ratito a perdonar amigos, a la gente que usted considera amistosa hacia usted, que hayan hecho algo ese día que no le cayó bien, los perdona. Pero no es un perdón, acuérdese, altivo, no es una especie de te perdono, Roberto, sos un tarado, pero te perdono igual. Eso no sirve.
Eso no sirve porque sigue proyectando. Es un reconocimiento de que lo que estoy perdonando es a mí en última instancia, en el amigo. Perdono a los indiferentes. El tipo ese que, no sé, uno se subió al autobús y lo pisó. El tipo subió y le dio un pisotón y uno se enfadó y sintió que el día se le arruinaba por el pisotón que le dio un tipo que uno no conoce de nada y no va a conocer nunca. Es indiferente. A ese también lo perdono. ¿Por qué? Estoy perdonando mis emociones. Y luego a los difíciles, a esas personas intragables, intratables, insoportables, todos los sin que le quiera poner delante. A eso, que son los más difíciles, también. Y luego a todos los seres en general. Todos los seres es, no sé, usted vio en televisión que había una guerra en Medio Oriente y que hubo una explosión, y bueno, los que dispararon o los que maltrataron a los otros, bueno, perdonar. Y usted dice, pero yo no tengo nada que ver con esa gente. No importa, usted lo perdona igual, porque usted cuando vio esa imagen tomó partido. Y dijo, yo me posiciono como que me gusta más no sé, el yanqui que atacó al talibán, o por el contrario, al talibán que peleó contra el yanqui. Entonces usted, ese posicionamiento ya es una proyección, así que perdona también. Si usted hace esto regularmente, y piense que en el cristianismo también existe lo mismo, esto ya dijimos, asistir al pobre, al enfermo, ayudar al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona a los no saben lo que hacen, guardar silencio cuando te insultan, no resistáis al mal. Fíjese, todos estos versos que suenan tan a iglesia y a religioso, le están hablando de un perdón suyo, de perdonarse a usted mismo. Lo voy a dejar pensando con estas cosas. Y nos vamos a ir a escuchar una canción de Steve Vai, justamente porque, porque ayer hablaba con un compañero, si es que funciona esto, no quiere funcionar, un compañero del gimnasio, ahí sí, me parece que sí, a ver, ahí está, que me hablaba de Steve Vai. Así que vamos a escuchar esta canción de Steve Vai que se llama For the Love of no sé qué, porque se me acaba ahí la parte escrita. Steve Vai, un gran músico, un gran guitarrista que hace hablar a su guitarra. Ahí va.